cuando un gringo borracho mancilló la cruz sagrada del pueblo, profanando el altar donde nuestros abuelos rezaban, Emiliano Zapata juró que ese cabrón conocería el verdadero significado del castigo divino. Órale, compadre. Esta historia te va a dejar helado. Un gringo desgraciado se atrevió a profanar lo más sagrado que tenemos. Pero ya verás cómo Zapata le cobró cada gota. Era febrero de 1913, y el aire de Cuautla olía a pólvora y traición. La tierra morelense hervía bajo el sol implacable, mientras los cañaverales se mecían como banderas verdes anunciando la tormenta que se avecinaba. En el pueblo de San Rafael, enclavado entre los cerros como una joya ensangrentada, la vida transcurría entre la zafra y el miedo. La hacienda La Providencia dominaba el valle como una bestia de piedra y cal, sus muros blancos brillando obscenamente bajo el sol tropical. Desde sus torres, el hacendado William Mackenzie observaba sus dominios con ojos azules y fríos como el acero. Este gringo hijo de la chingada había llegado de Texas 5 años atrás, comprando tierras a precio de burla cuando Porfirio Díaz vendía México a pedazos. Mackenzie no era como los hacendados criollos. Estos, al menos, guardaban cierto respeto por las tradiciones. Pero el gringo trataba la tierra sagrada de Morelos como si fuera una simple mercancía, a los peones como bestias de carga, y a las tradiciones como estorbos que había que barrer. Sus 300 peones trabajaban desde el amanecer hasta que la noche se tragaba las últimas luces del cañaveral. Hombres que habían heredado estas tierras de sus abuelos nahuas ahora cortaban caña para llenar los bolsillos de un extranjero que ni siquiera sabía pronunciar sus nombres. Las mujeres del pueblo caminaban con la mirada baja cuando los capataces gringos las miraban con hambre de lobos. En el centro del pueblo, la iglesia de San Rafael alzaba su modesta torre como un faro de esperanza. No era una construcción grandiosa como las de la capital, pero cada piedra había sido colocada con la fe de generaciones. La cruz de hierro forjado que coronaba el altar había sido bendecida por el primer párroco del pueblo en 1847, cuando los yanquis invadieron México la primera vez. Esa cruz era más que un símbolo religioso. Era el corazón del pueblo, el testimonio silencioso de bodas y bautizos, de velorios y primeras comuniones. Los ancianos contaban que en tiempos de sequía, las lágrimas de la Virgen goteaban desde esa cruz, y cuando llovía, los rayos del sol la hacían brillar como oro puro. Pero para Mackenzie, la iglesia no era más que otro obstáculo en su plan de expandir la hacienda. Había intentado comprar el terreno al párroco, y cuando el padre Miguel se negó, comenzó una campaña de presión que incluía impuestos inventados y amenazas apenas veladas. El domingo 16 de febrero, día de la fiesta patronal, Mackenzie llegó al pueblo más borracho que una cabra. Había estado celebrando la llegada de un nuevo cargamento de maquinaria desde Estados Unidos, y el whisky le hervía en las venas como veneno puro. Traía consigo a 3 de sus capataces gringos, igual de borrachos y despreciables. La misa de 11 había terminado, y las familias campesinas salían de la iglesia con sus mejores ropas, los niños correteando entre las bancas mientras las madres arreglaban los manteles para la comida comunitaria en el atrio. El aroma de mole y tamales se mezclaba con el copal y las flores de cempasúchil. Mackenzie y sus hombres irrumpieron en la iglesia como demonios salidos del mismo infierno. El gringo llevaba una botella de whisky en una mano y en la otra un látigo que usaba para arrear a los peones. Su cara roja como tomate contrastaba obscenamente con sus ojos azules, inyectados de alcohol y malicia. «Órale, órale», gritó con su español quebrado y grosero. «Esta iglesia va a ser mía. Todo este pinche pueblo va a ser mío». El padre Miguel, un hombre delgado de 60 años que había dedicado su vida a esa parroquia, se acercó con las manos temblorosas pero la voz firme. «Señor Mackenzie, por favor, respete la casa de Dios. Hoy es día de fiesta, las familias están celebrando». El gringo lo empujó con tal fuerza que el anciano párroco se estrelló contra las bancas. Un murmullo de indignación se alzó entre los feligreses, pero nadie se atrevía a enfrentar al patrón de quien dependía su sustento. Mackenzie caminó hacia el altar tambaleándose, dejando un rastro de lodo y maldiciones. Se detuvo frente a la cruz sagrada, esa cruz que había visto nacer y morir a 3 generaciones de sanrafaelenses. Por un momento, el silencio fue tan denso que se podía escuchar el corazón de México latiendo herido. Entonces, con una sonrisa que helaba la sangre, William Mackenzie se desabrochó los pantalones y orinó sobre la cruz del altar.
El líquido amarillento corrió por el hierro forjado, goteando sobre los manteles bordados que las mujeres del pueblo habían tejido durante meses. El olor a alcohol y desprecio llenó el aire sagrado como una maldición hecha carne. Las mujeres comenzaron a llorar. Los hombres apretaron los puños hasta hacerse sangre en las palmas. Los niños se escondieron detrás de sus madres, sintiendo que algo terrible y definitivo acababa de suceder. «Así es como trato yo a su pinche Dios», rugió Mackenzie, abrochándose los pantalones. «Y así voy a tratar a todo el que se meta conmigo». Fue entonces cuando se escuchó el galopar. Al principio, como un trueno lejano. Después, como el latido del corazón de la tierra misma. Los cascos de caballos revolucionarios golpeaban el empedrado de la plaza con el ritmo de un tambor de guerra. En la puerta de la iglesia apareció una silueta que cortó la respiración de todos los presentes. Alto, con los hombros cuadrados como una montaña, vestido de charro con el sombrero echado hacia atrás para que se viera su rostro moreno y sus ojos negros que parecían carbones encendidos. Emiliano Zapata tenía 34 años, y su bigote espeso enmarcaba una boca que había pronunciado palabras que cambiaron el destino de México. Llevaba el machete al cinto y en la mirada esa mezcla de furia contenida y justicia implacable que helaba la sangre a los tiranos. Detrás de él entraron sus hombres del Ejército Libertador del Sur. No eran muchos, apenas una docena, pero cada uno llevaba en el rostro las cicatrices de 100 batallas y en las manos la promesa de que esta injuria no quedaría sin castigo. Mackenzie lo reconoció inmediatamente. Había visto suficientes carteles de recompensa para saber que tenía delante al mismísimo Emiliano Zapata, el caudillo del sur, el azote de hacendados y el terror de los federales. «¿Qué chingados quieres aquí, pelado?», farfulló el gringo, tratando de ocultar el miedo detrás de la borrachera. Zapata no respondió. Caminó lentamente hacia el altar, sus espuelas sonando como campanillas de muerte sobre las losas de piedra. Se detuvo frente a la cruz profanada, y por un momento que pareció eterno, simplemente contempló la ofensa. Cuando finalmente habló, su voz resonó en la iglesia como el juicio final. «Compadre, acabas de firmar tu sentencia de muerte». La noticia de la profanación corrió por el pueblo como fuego en petate seco. En menos de una hora, toda la gente de San Rafael se había congregado en la plaza, y los testimonios brotaban como lágrimas de una herida abierta. Doña Esperanza, la más anciana del pueblo, se acercó a Zapata con pasos temblorosos pero dignos. Sus 80 años habían sido testigo de invasiones, revoluciones y tragedias, pero nunca había visto una ofensa tan brutal contra lo más sagrado. «Señor Zapata», dijo con voz quebrada por la emoción, «esa cruz la bendijo mi padre cuando yo era niña. Ahí me casé con mi difunto refugio, ahí bautizamos a nuestros 7 hijos. Mi nieto menor hizo su primera comunión el mes pasado tocando esa cruz con sus manitas inocentes». Sus lágrimas caían sobre el rebozo negro como gotas de lluvia en tierra seca. Alrededor de ella, otras mujeres comenzaron a contar sus propias historias, cada testimonio añadiendo leña al fuego de la indignación. «Ese pinche gringo lleva años humillándonos», intervino don Jacinto, un campesino cuyas manos curtidas por el sol hablaban de décadas trabajando la tierra. «Nos quitó los ejidos que nos dejaron nuestros abuelos. Dice que tiene papeles del gobierno, pero esos papeles están manchados con la sangre de nuestros hermanos. Mi hermana Soledad trabaja en la cocina de la hacienda», susurró María, una joven de apenas 16 años. «Los capataces gringos la manosean cada vez que pueden». Cuando se quejó con Mackenzie, él se rió y le dijo que las indias deberían estar agradecidas de que los hombres blancos las tocaran. Zapata escuchaba cada testimonio con el rostro pétreo, pero en sus ojos se veía crecer una tormenta que prometía arrasar con todo a su paso. Sus hombres, veteranos de 1000 batallas, también endurecían las mandíbulas al escuchar las injusticias. El padre Miguel se acercó cojeando, todavía adolorido por el empujón. Su sotana estaba manchada de lodo, pero su dignidad permanecía intacta como una roca en medio del huracán. «Señor Zapata», dijo el anciano párroco, «no busco venganza personal. Este viejo cuerpo ya ha sufrido suficiente en esta vida. Pero esa cruz representa la fe de este pueblo. Lo que ese hombre hizo no fue solo contra Dios, fue contra cada alma que ha encontrado consuelo en esta iglesia.
Mackenzie lleva 2 años presionándome para que le venda el terreno de la iglesia, continuó el padre Miguel. Quiere tumbar todo para plantar más caña. Dice que las supersticiones de los indios no tienen lugar en el mundo moderno. Pero para él, somos todos indios, usted, yo, todos los que no tengamos la piel blanca y los bolsillos llenos de dólares. Un joven llamado Aurelio, de apenas 20 años, se abrió paso entre la multitud. Llevaba en el rostro las marcas frescas de una golpiza, y en los ojos el fuego de la juventud herida. Señor Zapata, ayer intenté defenderme cuando uno de los capataces gringos me escupió por caminar muy lento. Me dieron tal paliza que no pude trabajar hoy. Mackenzie me descontó el día y me dijo que si no me gustaba, podía largarme a morir de hambre con mi familia. Mi esposa está embarazada de 8 meses, añadió con la voz quebrada. Trabajamos desde antes del amanecer hasta después de la puesta del sol. Nos dan frijoles podridos y tortillas duras como suela. En la tienda de raya nos cobran el triple por todo, y cada mes debemos más de lo que ganamos. Somos esclavos en nuestra propia tierra. Zapata se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello negro. Era un gesto que sus hombres conocían bien. Significaba que el caudillo estaba pesando las opciones, calculando no solo la justicia, sino la estrategia. ¿Cuántos trabajadores tiene Mackenzie en la hacienda?, preguntó con voz pausada. 300 en los cañaverales, patrón, respondió don Jacinto. Más unos 50 en las casas, las cocinas y los establos. Pero también tiene 25 guardias armados, casi todos gringos que trajo de Texas. ¿Y federales en la zona? El comandante Huerta mantiene una guarnición de 100 hombres en Cuautla, a 2 horas de aquí. Mackenzie les paga bien para que mantengan el orden, si usted me entiende. Zapata asintió lentamente. Conocía bien esa ecuación: dinero gringo más armas federales igual a impunidad total para cualquier atrocidad. Era la misma fórmula que había convertido a México en un país de siervos en su propia tierra. Se dirigió hacia la iglesia, seguido por todo el pueblo en un silencio religioso. Al llegar al altar, se arrodilló frente a la cruz profanada y cerró los ojos. No era un hombre especialmente devoto en el sentido tradicional, pero entendía que la fe de un pueblo era sagrada, y que atacar esa fe era atacar el alma misma de México. Cuando se incorporó, tenía en los ojos esa luz terrible que habían visto los hacendados de Morelos antes de que sus haciendas se convirtieran en cenizas. Compadres, dijo dirigiéndose a la multitud, lo que pasó aquí hoy no es solo una ofensa contra Dios. Es una declaración de guerra contra todo lo que somos como pueblo. Ese gringo cabrón no solo orinó una cruz. Orinó nuestra dignidad, nuestra historia, la memoria de nuestros antepasados. Su voz se alzó como un rugido de león herido. Pero se equivocó si pensó que íbamos a agachar la cabeza como perros apaleados. Aquí está Emiliano Zapata, y mientras yo respire, ningún hijo de la chingada va a pisotear lo que es sagrado para mi gente. El pueblo rugió su aprobación. Hombres que llevaban años tragándose la humillación sintieron que la dignidad renacía en sus corazones. Mujeres que habían llorado en silencio sus ultrajes alzaron la voz como amazonas. «Zapata, Zapata, Zapata», gritaban al unísono, y el nombre del caudillo resonaba en las paredes de la iglesia como una promesa de justicia. Emiliano levantó la mano pidiendo silencio. Cuando habló de nuevo, su voz tenía la frialdad del acero. Mackenzie va a pagar por lo que hizo. Pero no va a ser una muerte rápida. Ese cabrón va a entender, gota por gota, lo que significa profanar lo sagrado. Y cuando termine con él, ni el diablo va a querer su alma podrida. La luna nueva ocultaba sus intenciones cuando Zapata y sus hombres se reunieron en la casa de don Jacinto, en las afueras del pueblo. Era una construcción humilde de adobe y tejas, pero en esa cocina iluminada por velas se estaba planeando una operación que se recordaría por generaciones. Emiliano extendió un mapa sobre la mesa de madera desgastada. Sus dedos, curtidos por años de empuñar machete y riendas, trazaron líneas sobre el papel mientras explicaba su plan con la precisión de un general. La hacienda está construida como fortaleza, comenzó, señalando los diferentes edificios. Mackenzie no es pendejo. Sabe que tiene enemigos, y por eso mandó construir muros altos y torres de vigilancia. Pero tiene un punto débil, su pinche soberbia.
Sus hombres se inclinaron sobre el mapa. Ahí estaba Fortino Ayaquica, su brazo derecho, un hombre pequeño pero feroz como víbora de cascabel. Jesús Capistrano, el más joven del grupo pero con ojos de veterano. Próculo Capistrán, que conocía cada palmo de tierra morelense como la palma de su mano. El gringo tiene la costumbre de emborracharse los miércoles, continuó Zapata. Es cuando recibe a los comerciantes de Cuernavaca para vender el azúcar. Bebe whisky hasta que ya no puede ni tenerse en pie. Don Jacinto, que había trabajado en la hacienda durante 20 años antes de que Mackenzie llegara, asintió. Así es, señor Zapata. Los miércoles, después de hacer cuentas, se encierra en su despacho con una botella. Sus guardias saben que no deben molestarlo hasta el día siguiente. Perfecto, murmuró Emiliano. Fortino, tú te encargas de neutralizar a los guardias de la Torre Norte. Pero sin matarlos, ¿eh? No queremos que sus gritos alerten a los demás. ¿Y si no se dejan neutralizar bonito, jefe? Entonces los neutralizas como se pueda. Pero la prioridad es llegar a Mackenzie sin que se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde. Zapata señaló una línea serpenteante en el mapa. Jesús, tú conoces el arroyo que pasa por detrás de la hacienda. Vas a llevar 5 hombres por ahí y van a cortar las líneas telegráficas. También van a inutilizar los rifles que tienen guardados en la armería. No queremos que puedan pedir ayuda ni defenderse cuando las cosas se pongan calientes. El joven asintió con determinación. A sus 25 años, Jesús Capistrano había participado en más batallas que muchos veteranos de 2 veces su edad. Próculo, continuó el caudillo, tú vas a ser nuestros ojos y oídos adentro. Necesito que te hagas pasar por peón nueva. Llega mañana temprano pidiendo trabajo. Diles que vienes huyendo de los federales de Puebla. ¿Y si me reconocen? Te dejaste crecer la barba y te rapaste el cabello. Tu propia madre no te reconocería. Además, para estos gringos cabrones, todos los mexicanos nos parecemos. Próculo se tocó la barba cerrada que había estado creciendo durante 3 semanas específicamente para esta misión. Era un detalle que hablaba de la capacidad de planeación de Zapata, nada se dejaba al azar. Una vez adentro, siguió Emiliano, vas a localizar exactamente dónde está Mackenzie el miércoles por la noche. También necesito que averigües los movimientos de los guardias, a qué hora cambian turnos, dónde duermen. La estrategia se desarrollaba como una sinfonía mortal. Cada hombre tenía su parte que tocar, cada movimiento estaba calculado al segundo. Yo voy a entrar por la puerta principal, declaró Zapata, y sus hombres lo miraron con sorpresa. ¿Por la puerta principal, jefe?, preguntó Fortino. Eso es muy arriesgado. Es exactamente por eso que va a funcionar. Mackenzie no se espera que Emiliano Zapata toque a su puerta como vendedor de tamales. La sorpresa va a ser nuestro mejor aliado. Se quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa. En la luz amarillenta de las velas, sus ojos brillaban con una intensidad que daba escalofríos. Pero antes de que entremos en acción, quiero que todos entiendan algo. Este no es solo un ajuste de cuentas personal. Este cabrón representa todo lo que está mal en nuestro país. Los extranjeros que vienen a robarse nuestra riqueza, los gobiernos que se venden al mejor postor, los ricos que creen que su dinero les da derecho a pisotear a los pobres. Su voz se alzó con la pasión de un profeta. Mackenzie orinó esa cruz pensando que estaba demostrando su poder. Pero lo que hizo fue despertar algo que él no entiende. Despertó la dignidad de un pueblo que lleva siglos esperando el momento de levantarse. Los hombres asintieron en silencio. Todos habían visto suficiente injusticia para entender que esta misión era algo más que una venganza. Era un mensaje que resonaría por todo Morelos. Nadie, absolutamente nadie, podía humillar al pueblo mexicano sin consecuencias. ¿Y después de capturar al gringo?, preguntó Jesús. Zapata sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Era la mueca de un jaguar que ha olido la sangre de su presa. Después, compadre, ese hijo de la chingada va a conocer lo que es la justicia mexicana. Lo vamos a llevar de regreso a la iglesia, y ahí, frente a la cruz que profanó, va a pagar por cada gota de su desprecio. ¿Lo vamos a fusilar? No, hermano. Eso sería demasiado rápido, demasiado limpio.
Mackenzie va a morir como murieron nuestros antepasados cuando los españoles los crucificaron. Pero en lugar de clavos de hierro, vamos a usar los clavos del altar que él manchó con su orina. El silencio que siguió a estas palabras fue tan denso que se podía cortar con machete. Era una justicia poética, terrible y perfecta. El miércoles, continuó Zapata poniéndose en pie, cuando el sol se oculte detrás de los cerros, William Mackenzie va a entender que en México, la dignidad del pueblo no se negocia, no se vende y no se perdona cuando es ultrajada. Los hombres se dispersaron en la oscuridad como sombras vengadoras. El plan estaba en marcha, y México mismo parecía contener la respiración esperando el momento de la justicia. El miércoles por la noche, la hacienda La Providencia parecía una fortaleza dormida bajo la luna creciente. Los grillos cantaban su serenata nocturna, ajenos al drama que estaba por desarrollarse entre esos muros blanqueados que habían visto tanta miseria y explotación. Próculo había cumplido su misión a la perfección. Durante 3 días se había hecho pasar por un peón más, cargando sacos de azúcar, limpiando establos y manteniendo los ojos abiertos. Había confirmado que Mackenzie estaba en su despacho, borracho como cada miércoles, celebrando las ganancias de la semana con una botella de whisky Kentucky. A las 9 de la noche, cuando el último vigilante había hecho su ronda, Zapata se presentó en la puerta principal de la hacienda vestido como un ranchero próspero. Llevaba un traje de charro elegante, el sombrero bien puesto y en la mano una botella de tequila añejo como regalo. El guardia que le abrió era un gringo joven, de esos que Mackenzie importaba de Texas creyendo que eran más duros que los mexicanos. Se llamaba Bob y tenía el cerebro del tamaño de un frijol. ¿Qué quiere, mexicano?, gruñó en su español masticado. Buenas noches, señor, respondió Zapata con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vengo de parte del señor Rodríguez, de Cuernavaca. Traigo una propuesta de negocio para don William. Bob lo miró con desconfianza, pero la botella de tequila y el traje caro de Zapata lo tranquilizaron. Los mexicanos ricos eran inofensivos, pensó el muy pendejo. El patrón está ocupado. Vuelva mañana. Es que el asunto es urgente, amigo. Se trata de una compra de tierras muy importante. Mire, hasta le traje un regalito al señor Mackenzie. Zapata alzó la botella y la hizo brillar bajo la luz del farol. El guardia titubeó. Sabía que a su patrón le gustaba hacer negocios con los mexicanos adinerados, especialmente si venían con regalos. Está bien, pero que sea rápido. El patrón no está de muy buen humor. Mientras Bob lo conducía por los pasillos de la hacienda, Zapata observaba cada detalle. Los muros eran gruesos, las ventanas pequeñas, y en cada esquina había rifles apoyados contra la pared. Mackenzie había convertido su casa en un cuartel, pero toda fortaleza tiene sus puntos débiles. El despacho del hacendado era una obscenidad de lujo construida sobre la miseria de 300 peones. Alfombras persas, muebles de caoba, cuadros al óleo y una caja fuerte que probablemente contenía más dinero del que el pueblo entero vería en 10 años. William Mackenzie estaba sentado detrás de un escritorio del tamaño de una mesa de billar, con la cara roja como tomate y los ojos vidriosos por el alcohol. La botella de whisky a su lado estaba medio vacía, y sobre el escritorio había montones de billetes y monedas de oro. ¿Quién chingados es este pelado?, farfulló cuando Bob anunció al visitante. Emiliano Rodríguez, para servirle, mintió Zapata con una reverencia burlona. Vengo de parte de los hacendados de Cuernavaca. Tenemos una propuesta que puede interesarle. Mackenzie lo miró de arriba a abajo con desprecio. Incluso borracho, el gringo irradiaba esa arrogancia tóxica que caracterizaba a su raza cuando se creían superiores. Habla rápido, mexicano. No tengo toda la noche. Se trata de una sociedad, señor Mackenzie. Mis socios y yo hemos estado observando sus métodos para, digamos, mantener a los trabajadores en línea. Nos impresiona mucho su eficiencia. El halago funcionó. Mackenzie se irguió en su silla y sonrió con esa sonrisa de tiburón que había aterrorizado a tantos peones. Claro que soy eficiente. Estos pinches indios necesitan mano dura. En Texas aprendí que la única forma de tratar con los inferiores es mostrándoles quién manda. Zapata asintió como si estuviera de acuerdo, pero por dentro hervía de rabia. Cada palabra del gringo era como una bofetada a la dignidad de México.
Por eso estamos interesados en sus servicios, continuó la farsa. Queremos que nos ayude a disciplinar a algunos pueblos problemáticos en nuestra región. ¿Pueblos problemáticos? Mackenzie se relamió los labios. ¿Qué tipo de problemas? Oh, usted sabe. Gente que se resiste a vender sus tierras, que se queja de los salarios, que tiene ideas raras sobre sus derechos. El hacendado soltó una carcajada que sonaba como el graznido de un buitre. Derechos. ¡Qué pinche risa! Estos indios no tienen más derechos que los que yo les doy. ¿Sabe lo que hice el domingo pasado? Fui a su iglesia y les demostré lo que pienso de sus supersticiones de mierda. Se puso en pie tambaleándose y caminó hacia Zapata con paso inestable. Oriné su cruz sagrada enfrente de todo el pueblo. Tendría que haber visto sus caras. Como perros apaleados, sin atreverse ni a ladrar. Zapata sintió que la sangre le hervía en las venas, pero mantuvo la composición. Era el momento crucial. Mackenzie estaba confesando su crimen, sellando su propia sentencia. Impresionante, señor Mackenzie. Esa clase de creatividad es exactamente lo que necesitamos. Por supuesto que es impresionante, rugió el gringo. Esos pendejos creen que su pinche religión los va a proteger. Pero no hay Dios que valga contra el poder del dinero y las armas. Fue entonces cuando Zapata se quitó el sombrero lentamente, dejando que la luz del despacho iluminara completamente su rostro. Sus ojos negros brillaron con una intensidad que helaba la sangre, y su bigote espeso enmarcaba una sonrisa que prometía dolor. Mackenzie lo miró fijamente, y poco a poco la comprensión comenzó a filtrarse en su cerebro empapado de alcohol. Esos ojos, ese bigote, esa presencia imponente. Lo había visto en cientos de carteles de recompensa. Tú no eres ningún Rodríguez, murmuró con voz temblorosa. Tú eres Emiliano Zapata, completó el caudillo con voz suave como terciopelo y peligrosa como navaja. El mismo que orinaste en su iglesia el domingo pasado. Mackenzie se abalanzó hacia el cajón donde guardaba su pistola, pero Zapata fue más rápido. Su mano se cerró sobre la muñeca del gringo con fuerza de tenaza, mientras con la otra desenvainaba el machete que llevaba oculto bajo el gabán. «Bob, Bob», gritó desesperado el hacendado. «Bob ya no puede ayudarte, compadre», dijo Zapata con calma. «De hecho, ninguno de tus guardias va a poder ayudarte. Mis hombres se encargaron de eso hace rato». En efecto, mientras Zapata mantenía ocupado a Mackenzie, Fortino y sus hombres habían neutralizado silenciosamente a todos los vigilantes. No hubo disparos, no hubo gritos. Solo la justicia moviéndose en las sombras como un fantasma vengador. ¿Qué? ¿Qué quieres?, tartamudeó Mackenzie, y por primera vez en años, el miedo puro corrió por sus venas como hielo líquido. «Lo que quiero, cabrón», dijo Zapata apretando el filo del machete contra el cuello del gringo, «es que entiendas lo que significa profanar lo sagrado para un pueblo». Mackenzie temblaba como hoja en vendaval. El alcohol se le había evaporado del cerebro de golpe, reemplazado por un terror que le helaba hasta los huesos. Este no era el México sumiso que él conocía. Esto era la furia ancestral de una tierra ultrajada cobrando venganza. Te doy todo mi dinero», balbuceó. «La hacienda, las tierras, todo. Solo déjame ir». Zapata soltó una carcajada que sonaba como el rugido de un volcán. «¿Tu dinero? ¿Tus tierras? Compadre, todo eso ya no es tuyo. Nunca fue tuyo. Solo fuiste un ladrón con papeles del gobierno». En ese momento entraron Fortino y Jesús, arrastrando las cuerdas que habían usado para atar a los guardias. «Todo listo, jefe», informó Fortino. «Los guardias están bien amarraditos en el granero. Los federales más cercanos están a 2 horas de aquí, y cortamos las líneas telegráficas como ordenó». «Perfecto. Amarren a este hijo de la chingada, pero con cuidado. No queremos que se nos muera antes de tiempo». Ataron a Mackenzie con la eficiencia de quienes habían capturado a decenas de enemigos. El gringo intentó resistirse, pero era como si un ratón tratara de pelear contra jaguares. «¿A dónde me llevan?», preguntó con voz quebrada. «De regreso a la iglesia, compadre. Tienes una cita pendiente con la cruz que profanaste».
El camino de regreso al pueblo fue una procesión fantasmal. Zapata montaba adelante en su caballo negro, seguido por sus hombres que escoltaban a Mackenzie amarrado sobre una mula. El gringo lloraba y suplicaba, pero sus lágrimas se perdían en la oscuridad de la noche morelense. Al llegar a San Rafael, todo el pueblo los esperaba. Hombres, mujeres y niños habían salido de sus casas con antorchas y velas, formando un río de luz que desembocaba en la iglesia. Era como si toda la comunidad hubiera sentido instintivamente que la justicia estaba en camino. Zapata desmontó frente a la iglesia y caminó hacia el altar donde la cruz seguía manchada con la orina del gringo. En el silencio sepulcral, solo se escuchaban los sollozos de Mackenzie y el crepitar de las antorchas. «Compadres», gritó Emiliano dirigiéndose al pueblo congregado, «aquí tienen al cabrón que profanó nuestra cruz sagrada. ¿Qué dicen que hagamos con él? ¡Que pague! ¡Que pague!». Rugía la multitud como una sola voz. «Justicia. Justicia para el pueblo». Mackenzie fue arrastrado hasta quedar de rodillas frente al altar. Sus lujosos pantalones se mancharon de humedad cuando el terror lo hizo orinarse encima. «William Mackenzie», proclamó Zapata con voz que resonó en toda la iglesia, «fuiste juzgado por el pueblo de San Rafael y encontrado culpable de profanación, explotación y ultraje contra la dignidad mexicana». «Por favor», gimió el condenado. «Tengo familia en Texas. Tengo hijos». ¿Y te importaron los hijos de mis compadres cuando los hacías trabajar 12 horas bajo el sol? ¿Te importaron las familias que separaste para pagar sus deudas inventadas? Fortino se acercó llevando algo que hizo estremecer hasta a los hombres más duros, los clavos del altar de la iglesia. Eran clavos gruesos de hierro forjado, ennegrecidos por el tiempo y manchados con la orina del condenado. Estos clavos han visto bautizos y bodas, primeras comuniones y últimos sacramentos, dijo Zapata alzando uno de ellos. Tú los profanaste con tu desprecio. Ahora van a ser los instrumentos de tu castigo. Mackenzie intentó levantarse para huir, pero las manos firmes de los zapatistas lo mantuvieron en su lugar. El terror había enloquecido sus ojos azules, que ahora parecían canicas perdidas en un rostro desfigurado por el miedo. «No. Por favor, Dios mío. Ahora sí te acuerdas de Dios, ¿verdad, cabrón?», rugió Zapata. «¿Dónde estaba tu Dios cuando orinaste su cruz?». 2 maderos habían sido colocados formando una cruz en el atrio de la iglesia. No era casualidad que tuvieran la forma exacta de la cruz del altar que Mackenzie había mancillado. «Compadres», gritó Zapata a la multitud, «que cada familia ultrajada por este desgraciado venga a clavar un clavo. Que cada peón humillado, cada mujer irrespetada, cada padre que vio sufrir a sus hijos, vengan a cobrar su deuda». Uno por uno, los habitantes de San Rafael se acercaron. Don Jacinto clavó el primer clavo en la muñeca derecha, mientras Mackenzie aullaba como animal herido. Doña Esperanza, con sus manos temblorosas pero decididas, martilló el clavo de la muñeca izquierda. «Este es por profanar lo sagrado», murmuró la anciana. Aurelio, el joven golpeado, clavó el clavo del pie derecho. «Este es por todas las humillaciones». María, la hermana de la muchacha abusada, martilló el clavo del pie izquierdo. «Este es por todas las mujeres que no pudieron defenderse». Mackenzie ya no gritaba. Solo gemía como animal agonizante, mientras su sangre goteaba sobre la tierra que había robado. El gringo que había llegado de Texas creyéndose superior a los mexicanos ahora colgaba como un Cristo blasfemo, pagando el precio de su soberbia. «¿Alguna vez pensaste que terminarías así?», le preguntó Zapata al moribundo. «¿Alguna vez imaginaste que el pueblo al que despreciabas tendría el valor de cobrarte tus crímenes?». Mackenzie movió los labios, pero solo salió un hilo de sangre. Sus ojos azules, que habían mirado con desprecio a tantos mexicanos, ahora se nublaban con la proximidad de la muerte. «Que tu muerte sea ejemplo», continuó Emiliano. «Que todo extranjero que venga a humillar a México sepa que aquí la dignidad se defiende hasta con la vida». El gringo murió cuando las primeras luces del amanecer tocaron los cerros de Morelos. Su cuerpo colgaba de la cruz improvisada como un espantapájaros macabro, testimonio silencioso de que la justicia mexicana, aunque tardara en llegar, siempre cobraba sus deudas. Al amanecer, Zapata ordenó que el cuerpo de Mackenzie fuera enterrado sin ceremonias en el cementerio del pueblo,
pero lejos de las tumbas de los mexicanos. Las tierras de la hacienda fueron repartidas inmediatamente entre las familias campesinas, y los peones se convirtieron en propietarios de los ejidos que sus abuelos habían trabajado. La cruz del altar fue limpiada con agua bendita y flores de cempasúchil. El padre Miguel celebró una misa especial de purificación, y el pueblo entero renovó su fe en que la justicia divina y humana podían caminar juntas. Cuando Zapata montó su caballo para partir, todo San Rafael se congregó en la plaza para despedirlo. No había lágrimas, solo gratitud infinita y la certeza de que la dignidad de México había sido restaurada. Recuerden, compadres, gritó desde la silla, la tierra es de quien la trabaja, y la libertad es de quien la defiende. Tierra y libertad. El caudillo espoleó su caballo y se perdió entre los cañaverales, pero su promesa quedó grabada en el corazón de cada sanrafaelense: si algún día volvían las injusticias, Emiliano Zapata regresaría para cobrarlas. Órale, compadre. ¿Te gustó cómo Zapata le cobró al gringo profanador? Haz clic en el video de al lado para conocer otra historia épica del Emiliano Zapata Sur. Cada semana traemos nuevas aventuras de cuando México se defendía con sangre y honor. Comparte con tus cuates y deja tu comentario contando que otros merecían conocer la justicia zapatista. No olvides suscribirte porque aquí siempre hay tierra y libertad para todos.